Muy buenas tardes, es una bendición y gran gusto que iniciamos nuestro estudio de temas de la Biblia y de profecía. Y tenía planes por iniciar lento con un estudio acerca de por qué debemos estudiar la profecía. Pero después de ver las noticias y acerca, de la tema que todo está en las noticias del coronavirus, creo que es mejor iniciamos a hablar acerca de la coronavirus a frente nomás y su impacto en nuestro mundo. Pero específicamente acerca de este virus, creo que es importante saber qué impactos este va a tener en el mundo y qué dice la Biblia acerca de eso. Para iniciar bien, primero debemos ver rápido dónde estamos en la línea de tiempo de profecía, porque obvio, cuando estamos hablando de eventos siempre es importante tener una idea de dónde estamos en la línea de tiempo. Entonces, eso es muy importante. Quería hacer un estudio acerca de la línea de tiempo de profecías en los últimos días. Pero por causa de tiempo y con los eventos que ya están sucediendo muy rápido cada día, creo que es importante que hablamos al frente nomás acerca de este tema. Entonces, lo vamos brevemente, rapidito, a el libro de Ezequiel 37. Ezequiel 37. Aquí lo vamos a ver acerca de la profeta Ezequiel. Y eso está en el Antiguo Testamento, si está llegando con nosotros hoy. Y vamos a leer acerca de el visión que Ezequiel tenía acerca de los huesos secos. Porque eso es importante, porque eso va a ser una profecía que vamos a hablar de un rato nomás. Porque es muy importante entender esta profecía para entender de dónde estamos hoy en la línea de profecía de los últimos días del mundo, de los últimos tiempos, mejor decir. Entonces, iniciando a leer, vamos a orar. Después que lo leemos, vamos a orar. Primero, después que leemos, vamos a orar que Dios nos bendiga y nos habla hoy y que ponemos atención a lo que el Señor tiene por nosotros hoy. Entonces, oramos. La mano, Señor Dios, te damos gracias por hoy. Gracias por este momento, Señor. Y oramos que bendición nuestro tiempo en tu palabra, sabiendo, Señor, de tu venida que es muy cerca, Señor. Y buscando siempre conocer tu palabra mejor, Señor. Crecer en tu palabra, Dios. Y oramos, Señor, que seas con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra mejor hoy, Señor. Tu nombre oramos. Amén. Entonces, iniciando en Ezequiel 37 lo vemos que dice, la mano del Señor vino sobre mí, hablando de Ezequiel, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de valle que estaba lleno de huesos, y él me hizo pasear en alrededor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie de valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hablando de Dios, hablando a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces él me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíden la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a esos huesos, he aquí haré entre en vosotros espirituales y viviréis. Luego, siguiendo adelante, sin leyendo todo el capítulo por causa de tiempo, lo vamos a avanzar a versículo 11 del mismo capítulo de Ezequiel. Ahí dice, entonces él, hablando de Dios, me dijo, hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto profetecía y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel.
Y sabréis que yo soy el Señor cuando abre vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y vivirás, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Declarar el Señor. Y entonces eso viene de Ezequiel capítulo 37, si estás notando. Entonces, ¿por qué es importante que leemos ese pasaje de la Biblia? Porque es importante que leemos ese capítulo de la Biblia. La razón básicamente es importante que estamos leyendo ese capítulo de la Biblia es porque habla acerca de la nación de Israel. La nación de Israel, bueno, sin tomando mucho tiempo para estudiar esta vez porque vamos a tener mucho más episodios donde vamos a hablar acerca de temas de la Biblia y de profecía. La nación de Israel se inició con Abraham, cuando tenía Isaac y luego vinieron los hijos y Jacob y los tribus de Israel, y eso está por Antiguo Testamento. Sabemos básicamente, sin parar todos los versículos de la Biblia, que habla que las promesas de Dios, sabemos que la Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios. Y sabemos que Israel fue elegido por Dios por ser su pueblo. Eso es importante a saber. Entonces, aquí en Ezequiel 37 habla de la casa de Israel. Dice que esos huesos secos son la casa de Israel. Pero ¿a qué está refiriendo? Mejor que hablamos acerca de qué pasó en el año 70 años después de Cristo. En 70 años después de Cristo, lo vemos que el templo de los judeos fue destruido. Eso fue, vamos a ver más adelante, que fue exactamente como Jesús profetizaba. Jesús dijo que va a suceder eso. Entonces, lo vemos que en esos años, Israel fue llevado, los judíos fue por todas partes del mundo conocido en ese momento. Y luego lo vemos que había varias circunstancias donde había judíos y toda la nación de Israel fue destruido y por todas partes del mundo. También no hablando mucho, pero también tenemos la Guerra Mundial II, que los judíos también, obvio que pasado por tiempos difíciles y algunos se fue buscando refugio en otros países también con la guerra. Y varios, pero volviendo al capítulo de Ezequiel, lo vemos que Dios dice que va a poner su espíritu adentro de los huesos, que va a vivir de nuevo los huesos o la casa de Israel. Entonces, ¿cuándo se sucedió eso? En el año 1948 fue cuando Israel de nuevo fue una nación. Se nació como una nación de nuevo. Se crió como una nación. Eso es importante notar, pero ¿por qué? Porque si estudias la historia del mundo, no vas a poder encontrar un grupo de gente que volvió a su propia tierra y formado de nuevo como un país después de más que 1000 años de ser. Es como imaginar si dónde estás, si tu país está, no sé, pero sería Perú, sería los estados, sería México, porque seguro quizás, como este es un podcast, va a haber muchos escuchadores de varios países. Imagina si tu país ha sido destruido por otro país. Y luego, después de 1000 años de no hablando, por donde decir que de no tener un país, luego formas de nuevo tu país. Eso sería un milagro, ¿no? Es igual con Israel. Israel es el único país en la historia del mundo que volvió de nuevo a ser una nación. ¿Y por qué eso es importante? Porque Dios profetizaba
y dije a Ezequiel, este va a suceder en los últimos días. Entonces, básicamente, la línea de tiempo de los eventos de los últimos días ha iniciado en el año 1948, más o menos. Porque de 70 años después de Cristo inicia destrucción del templo, como Jesús dijo va a suceder, y luego el nación de Israel se nació de nuevo para ser nación de Israel. Pero la cosa importante de por qué estamos mencionando todo esto antes que hablamos acerca del tema de hoy es porque muchas personas se preguntan ¿dónde está Dios en el mundo? ¿Dónde está Dios en todas esas circunstancias del mundo? Pero esta pregunta está contestada en el hecho que Dios ya ha prometido y escrito por medio de su Espíritu Santo estas profecías de lo que va a suceder, lo que va a pasar en los últimos días. A decir que muchos viven sus vidas sin entender bien qué dice la Biblia acerca de esos eventos en nuestro mundo. También muchas iglesias son igual, no enseñan la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos, y eso es triste. Pero básicamente, por volver a nuestro tema, sabemos que una profecía grande que tiene que ser cumplida, que tiene que suceder en los últimos días, es la nación de Israel a ser una nación de nuevo. Y ya son una nación, y son una nación bendecida por Dios y fuerte en su militar y ciencia. Mirando a Mateo 24, lo vamos a seguir adelante, rapidito, viendo qué pasó en Mateo 24 y dónde estamos en la línea de tiempo de los últimos tiempos. Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercarán sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en eso se sucedió en años 70 años después de Cristo. Exactamente se sucedió como Jesús dijo que va a suceder. Cuando los romanos se destruyeron el templo de los judíos, eso es lo que ellos hicieron. Ellos se quitaban cada piedra de cada piedra para el oro y todo que el templo tenía. Se sucedió exactamente como Jesús dijo que va a suceder. Eso es a decir que la palabra de Dios es verdad y las profecías ya se han cumplido. Porque la cosa más importante, y estoy hablando mucho, pero la cosa más importante de recordar es que la palabra de Dios es 100% verdad. Si una profecía no está cumplido, eso significa que la Biblia no es verdad. Entonces, todas las profecías de la Biblia tienen que ser cumplidas. A decir de nuevo claramente, todas las profecías de la Biblia tienen que ser cumplido o van a ser cumplido. La razón es porque porque Dios y su palabra, porque su palabra es 100% verdad. Entonces sabemos que todas las profecías de la palabra de Dios en un día van a ser cumplidos. Algunos ya fueron cumplidos y algunos todavía van a ser cumplidos. Espero que eso esté claro. Entonces, siguiendo adelante, ¿cuál es la siguiente profecía que también va a suceder? En Ezequiel 38, y esa sería nuestra última profecía rápido que vamos a ver para entender dónde estamos en la línea de tiempo. Vamos a leer, habla de una guerra contra Israel, de Irán, Rusia y Sudán y algunos otros países, que va por una razón contra Israel. ¿Y por qué eso es interesante? Porque desde el año pasado Rusia está bajo de petróleo. A decir que no tiene mucho petróleo. A decir que hay algunas cosas que se va a faltar de recursos naturales Rusia. Irán también ahora está pasando por la situación de coronavirus. Entonces, Israel va a tener algo que ellos quieren. Por esa razón,
Dios va a llevar los países, Rusia, Irán, Sudán y algunos otros países contra Israel. Durante vamos a ver también que va a haber un país, Saudi Arabia, que va a ser protestando esta decisión para atacar Israel. Eso es importante notar porque por primera vez en la historia, Saudi Arabia son amigos con Israel. Ya son amigos. Ya. Eso es algo que es muy interesante notar. Pero no vamos a estar hablando de eso ahora. Entonces, llegando adelante, llegando adelante, también durante este tiempo vamos a ver que el ciudad de Damasco en Siria va a ser destruido y es posible por esa razón que Israel va a ser atacado también. Pero en realidad no sabemos, pero sabemos que el ciudad de Damasco va a ser destruido. Entonces, durante este tiempo, quizás antes o después, no sabemos, vamos a tener el rapto de la iglesia. Eso vamos a hablar de en otro episodio. Que vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia en otro episodio. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Eso es cuando Jesús nos llevamos a las nubes para juntar con Él. Por estar con Él por toda eternidad. Si tenemos fe en nuestro Señor Jesús. Nuestro Salvador. El rapto, el evento por los cristianos por estar con Jesús antes que Anticristo viene a conquistar el mundo. Adentro de Calvary Chapel tenemos la creencia que va a pasar el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Y en otro episodio quizás lo vamos a hablar acerca de las doctrinas de rapto y qué dice la Biblia acerca del tema de rapto. Porque algunos quizás dicen que pero la palabra rapto no está en la Biblia. Pero bueno, podemos hablar acerca de eso porque la Biblia claramente dice que que el rapto va a suceder y vamos a estar con Jesús en las nubes. Él va a venir a las nubes y nos llevamos juntos para estar junto con Él durante el tiempo de la gran tribulación en los cielos. Vamos a estar en los cielos con Él durante la gran tribulación que va a suceder en esta tierra. Entonces, ahora, diciendo todo eso, vamos a hablar acerca de la tema de hoy, cuál es la coronavirus. Y eso es el tema que obvio que está en todas nuestras mentes y disculpe por la demora para llegar al tema de hoy. Pero es importante saber que básicamente estamos esperando el rapto de la iglesia ahora. Y básicamente estamos esperando solamente ser cumplido. En realidad eso nada más tiene que ser cumplido para el rapto de la iglesia. Pero podemos ver los señales. Es como decir que aquí en los estados tenemos un feriado, se llama Acción de Gracias y Chuck Smith, un buen pastor, antes explicaba que aquí en los estados tenemos un feriado, se llama Acción de Gracias. Sabemos que Navidad viene cuando lo vemos las cosas de Acción de Gracias en las tiendas. Perdón, decir que sabemos que Acción de Gracias viene cuando vemos las cosas de Navidad, porque son muy cerca los feriados. Es básicamente mejor decir que Dios nos dio señales para saber su venida, para saber cuándo para saber que estamos en los últimos tiempos. Y esas señales son en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 24. Vamos a ver, llegando adelante, vamos a ver en versículo 3, llegando adelante, y está andando él, hablando de Jesús, sentado en el monte de los olivos, se le acercarán los discípulos en privado diciendo, dinos, oh Jesús, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál sería la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Es la pregunta que todos están preguntando hoy, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a acabar el mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, miran que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo.
engañarán a muchos, y habrías de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarmaréis, porque es necesario que todo eso suceda, pero todavía no es el fin. Entonces, también lo vemos que va a haber guerras y rumores de guerras, y vamos a ver en otro capítulo de la Biblia también donde va a hablar, a decir que lo vamos a ver en versículo 7 que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, o en otros lugares también habla de enfermedades también, pero todo eso es solamente el comienzo de dolores. Entonces, eso es importante saber, que la Biblia dice que vamos a pasar por esos tiempos difíciles que el mundo está pasando por ahora mismo. Porque hemos visto que los terremotos ya son pasando con frecuencia en el mundo de hoy. Pero hablando acerca de la coronavirus, básicamente lo podemos ver que la coronavirus es interesante. Porque este coronavirus, nunca había una enfermedad que causó tan pánico en todos los países, creo. Bueno, yo creo, pero quizás estoy invocado. Puedes escribirme si piensas que estoy invocado, está bien. Pero a decir que nunca había una enfermedad como el coronavirus que causó tan pánico en todos los países y donde se cerraron las fronteras, todos los países. Bueno, no todos, estoy invocado en eso. Sé que no todos cerraron sus fronteras, pero sé que muchos países ya cerraron sus fronteras. Sé que, por ejemplo, creo que en Italia y los estados también recién están cerrando sus fronteras también. También sé que a mi familia y, bueno, mi esposa y todos en Perú también, y los misioneros y todo en Perú, que también me contó que también se cerraron las fronteras en Perú, y varios otros países que son cerrando sus fronteras para controlar la coronavirus. Entonces, nunca había una enfermedad que causó tan pánico en todos los países donde la gente son comprando papel higiénico y son comprando comida y son en realidad volviendo locos. Acá en los estados no están de frente en realidad. Aquí estamos también haciendo exactamente lo mismo de lo que está haciendo muchos países. Estamos poniendo de cuarentena en la casa y estamos poniendo cerrando las escuelas, y también los supermercados que son 24 horas. Ahora ya se abre solamente algunas horas de la día para comprar comida. Y en realidad nunca lo he visto algo así. Me da mucha memoria de después de los ataques de las Torres Gemelas en mi país en 2001. Yo fui un niño en ese tiempo, pero igual me recuerdo que el mundo estaba loco. Pero eso es peor, creo, que eso, porque ahora todos son preocupando y todos son demasiado con pánico en los supermercados y todo, en los hospitales también. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber tiempos que al causa ataques de corazón, dice específicamente corazones de hombre fallando por el miedo. Y eso es lo que vemos hoy, que hay mucha insanidad en el mundo de hoy. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la coronavirus? La única cosa que puedo decir claramente es que Jesús dijo que van a sufrir enfermedades en los últimos tiempos, que vamos a ver enfermedades por todos lugares y que también lo vamos a pasar por tiempos difíciles. La otro tema de la coronavirus es que lo vemos en los últimos tiempos. En otro episodio lo vamos a hablar de que el anticristo se va a poner un tipo de dinero nada más en la gran tribulación y un gobernero para todo el mundo. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Si tienes tiempo para leer Apocalipsis, es un libro que habla de tribulación en los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis habla que va a haber un gobernero por todo el mundo. ¿Y por qué eso quizás tiene que ser con la coronavirus? En realidad, lo que puedo decirte en primer lugar es que yo no conozco los planes de Dios. Dios está permitiendo por una razón este coronavirus. Y no sabemos los planes de Dios. Solamente Él sabe los planes. Entonces yo soy un hombre, yo soy un humano. Entonces puedo ser invocado. Solamente cuando estoy hablando acerca del coronavirus son ideas
o pensamientos de qué tiene que ser la coronavirus con los eventos de los últimos tiempos. Solamente son ideas, nada más, no son doctrina. Lo que es doctrina es la palabra de Dios. Eso es importante clarificar. Entonces, la coronavirus, lo hablamos un rato que decimos que la coronavirus está contaminando el dinero del mundo. Alguien me dijo eso, le he leído un artículo que está en la página web de, creo que no me recuerdo, noticias, pero está hablando de cómo el dinero está sucio, el efectivo está sucio por causa de coronavirus o de enfermedad. Generalmente es verdad que el dinero está sucio. No importante coronavirus o no coronavirus, es siempre sucio. Pero la cosa importante de recordar, creo, es que en los últimos tiempos va a haber una necesidad en la tribulación después del rapto de la iglesia para tener un efectivo, una forma de pagar por cosas en todo el mundo. Lo decimos que la razón quizás podría ser que el dinero está contaminado con un virus. Bueno, esa es solamente una idea nada más. La otra cosa que es muy interesante y quiero caminar con cuidado acerca de ese tema, porque como cristianos tenemos que obedecer a nuestros gobiernos. Romanos 13 dice eso. Y también Romanos dice que Dios lo ha puesto a los reyes por una razón. Entonces, con todo respecto a nuestros gobiernos, como cristianos, quiero caminar con cuidado de este tema. Pero la cosa interesante de la coronavirus es que el gobierno básicamente podría en unos días controlar todo el país. Eso no es algo que es mentira, no es verdad, no estoy diciendo nada mal, solamente es un hecho, si lo ves, que con tanto tiempo, básicamente ese sería lo mejor tiempo por alguien para venir con la cura o la vacuna para el coronavirus, básicamente, porque imaginas que ahora todo el mundo está en pánico, tiene miedo y está listo por alguien a solucionar el problema que está causando la coronavirus. Entonces, esas son algunas ideas. Pero más que todo, ¿cuál es la cosa más que todo para recordar acerca de la coronavirus? Y eso es donde yo quiero que estás poniendo atención. Si ya caíste a dormir, ahora por favor lo pones atención. Lo vamos a leer Salmos 91 para terminar hoy, hablando de miedo. No vamos a leer todo, pero dice en versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela al día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Entonces, leyendo la Biblia, su palabra dice que tenemos refugio en Dios. Que Dios es nuestro refugio en tiempos de miedo, en tiempos que estamos pasando por tiempos difíciles. Pero la cosa más importante que podemos aprender de este coronavirus es nuestras vidas son muy cortas. Que en realidad nadie está prometido mañana. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque quizás querías solamente noticias positivas hoy. Pero voy a decir que nadie está prometido mañana. Dios solamente sabe si vamos a poder vivir mañana o no. Él sabe las circunstancias de la vida. Y también no estoy diciendo que todos van a morir del coronavirus. Estoy diciendo que el coronavirus está poniendo eso en los corazones de la gente. Que esta vida es muy corta en realidad. Y nuestra eternidad es para siempre. Y parece claramente la única forma que podemos estar seguros de nuestra eternidad es a poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Y no es solamente para decir, yo creo en Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios también. Pero la cosa más importante es tener el fe en Jesús como nuestro Salvador, que Él es el único camino. Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí.
Jesús hizo claramente que la única forma podemos ser salvos de nuestro pecado es por medio de Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz. Y la Biblia dice que si no aceptaste al Señor como tu Salvador en tu vida, no vas en el rapto de la iglesia. Vas a quedar aquí en el mundo por la gran tribulación que va a suceder en el mundo. No sabemos cuándo va a suceder, Dios solamente sabe el tiempo. Pero igual, también dice, peor que la gran tribulación es una eternidad separada de Dios. Es decir, que si no aceptaste a Jesús como tu Salvador, lo vas a pasar eternidad separada de Dios. Por toda eternidad. En infierno. Eso es la verdad. Y es de amor que tenemos este podcast para hablar de la Biblia y qué dice la Biblia acerca de esos temas. Pero también es de amor que yo estoy compartiendo ahora mismo el Evangelio. Que la única forma podemos ser salvos es por poner nuestra fe en Jesús y pedir perdón de nuestros pecados. ¿Qué es pecado? La Biblia dice que todos son pecadores. Que todos se han caído de la gloria de Dios. Que ninguna persona es perfecta. Ninguna persona es buena porque Dios es santo. Y todos somos humanos. Ninguno de nosotros somos santo como Dios. Y todos tenemos pecados. La Biblia dice eso claramente. Todos hemos dicho una mentira una vez, todos hemos robado algo una vez quizás, todos hemos rompido la ley de Dios en una vez de nuestra vida. Somos nacidos como pecadores. Somos nacidos y lo hicimos pecados en nuestras vidas. Entonces, la única persona que fue santo y perfecto que venido era Jesús. Y Él venido para tomar nuestro pecado en la cruz con Él. Y no era por obras que somos salvos. No somos salvos porque somos buenos o porque nos vamos a la iglesia todos los domingos o porque nos vamos a la misa o porque lo hacemos buenas obras o porque ayudamos a nuestros vecinos. Todas esas cosas son muy buenas de hacer y esas son muy importantes de hacer. Pero la única forma que somos salvos por gracia. Eso es decir que somos salvos cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Es la única forma que somos salvos. Y ahora mismo, si lo vemos las noticias, a mí yo no quiero quedar en esta tierra por la gran tribulación. A mí también no quiero pasar por esta tierra sin una esperanza firme. Porque si lo ves en las noticias, ¿qué pasó con el coronavirus? Hay mucho pánico, ¿no? Muchos tienen miedo, muchos están preguntando ¿qué va a suceder mañana? ¿Va a haber suficiente comida? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Vamos a vivir así por muchos años? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a haber una vacuna? Pero, ¿qué esperanza tenemos en Jesús como nuestro Salvador? Si ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, tendremos una esperanza mejor que una vacuna por coronavirus. Tendremos una esperanza de una eternidad con Él en los cielos. Somos preocupados de la vacuna por coronavirus, pero hay una vacuna por nuestra salvación. Y eso es por medio de Jesús. Es la vacuna por nuestra salvación. Para tener esa paz. Jesús quiere darte paz hoy. Jesús quiere que conoces su paz. Jesús quiere que tienes una relación con Él por medio de fe en Él como su Salvador. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy. Es un paz en un mundo que está volviendo loco, que está de pánico, que está loco en realidad. Eso es lo que Jesús quiere. Entonces por hoy, eso es todo. Y gracias por tu paciencia, escucharme y que Dios te bendiga. Y puedes escribirme si tienes cualquier preguntas. Gracias.